El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día y sobre todo hoy el ojo puesto en lo que fue la Comisión de Juicio Político. Voy a dar la bienvenida a mi compañero. ¿Cómo andas, José? Hola, Lu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿Qué tal bien. viste esta jornada de juicio político? Fue bastante interesante, duró 3 horas, a lo que debe de haber sido de las más breves. Creo que fue la más breve desde que inició. Sí, y también sí. con el condimento o la situación particular que solamente era una reunión entre diputados y diputadas nacionales. No hubo testigos en esta reunión. Claro, veníamos acostumbrados a las audiencias. Recordemos, habíamos tenido previamente 6 audiencias con el tema de la obra social, que ya había terminado, pero hoy se llevó más de la mitad de la reunión de hoy. Básicamente, habían dos grandes temas que eran los objetivos de hoy. Por un lado, votar ciertas cuestiones que tienen que ver con la prueba, que ahora lo vamos a ir explicando más en detalle cuando José exponga en sus placas. Y también el tema de cómo se iba a organizar el próximo tema que se mete en la agenda, que es la coparticipación, cómo se iba a organizar la agenda de trabajo de aquí en adelante respecto a ese tema, porque incluso se confirmó que van a haber invitados como a testificar, no invitados, sino citados a comparecer, esa es la palabra exacta, como Guado de Pedro, algunos gobernadores, D'Alessandro, Robles. O sea, va a ser una jornada bastante intensa, yo creo que va a dar mucha tela para cortar. Seguro, de los testimonios, porque recordemos que siempre sucede eso, que a raíz del testimonio de algún testigo terminan aportando ciertas cosas, que eso termina desviando quizá la investigación para otros lados o citando a nuevos testigos que los propios testigos los nombran o los proponen para que vengan a testificar aquí. Entonces formalmente queda abierta lo que es la etapa de la coparticipación. Claro, y la comparación es que mientras el tema de obra social era muy técnico, fue muy engorroso, pero bueno, era muy interesante, sobre todo para el oficialismo, que encontraba medidas de prueba como para avanzar sobre esas cuestiones, muchos testigos, pero era un poco engorroso, digamos, todo seguir las audiencias y todo eso. Pero ahora viene un tema que es muy político y que, bueno, tiene figuras de mucho peso como las que acabas de mencionar y bueno, va a estar toda la atención puesta en esas visitas, en esos testigos. Y sobre todo, más que político, es un tema muy federal también, porque cuando hablamos de coparticipación hay un interés claramente de todas las provincias. En cambio, el tema anterior, que era el tema de la obra social, del poder judicial, quizás se reducía a un núcleo de gente que le pueda interesar, que es más chico, quizás a los afiliados, a los propios empleados del poder judicial a nivel nacional. Pero ahora cuando se habla de coparticipación, seguramente que el ojo va a estar puesto de distintas provincias que vienen peleando y vienen luchando por el tema de la coparticipación hace muchísimos años. Es decir, lo que aportan a veces no es proporcional a lo que reciben y ese es el reclamo histórico que tienen muchas provincias, pero puntualmente se va a centrar en una cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2021, si mal no recuerdo. No, fue el año pasado. No, el año pasado, 2022. Sí. Bueno, el año 2022, en la cual de alguna manera termina favoreciendo a la ciudad autónoma de Buenos Aires en este aumento de fondos para los cuales podría recibir, ¿no? Sí, ese es el tema en el que se va a centrar esta discusión, que bueno, va a ser muy política, va a haber, va a pasar por, ya pasó por la cuestión de las presencias que va a haber, habrá que ver en todo caso si se presentan esas figuras de esos gobernadores que se anticiparon. En su momento se había hablado de Capitanich. Sí. En un momento dado se había dicho que él solo iba a venir, pero ahora se habló de gobernadores, o sea que es muy probable que vengan más gobernadores. En este momento, digamos, Capitanich está con ciertos problemas, o sea, no sé qué interés puede llegar a tener particularmente de venir en estos días, pero bueno, independientemente de todo eso, se viene un tema de debate que va a ser bastante interesante. La semana que viene no, porque ya adelantaron que por el fin de semana largo. Así es. Yo estuve averiguando un poco en la Comisión de Juicio Político a ver cuánto aproximadamente se va a extender este tema. ¿Te acuerdas que vos habías dicho 2
Para 2 cada semanas tema, por cada... Ahí está, temas. 4 temas. Eran 2 temas los que quedaban, eran 4 semanas. Sí. Bueno, efectivamente se calculan alrededor de 4 semanas por tema, pero bueno, esto puede cambiar, puede ir variando de acuerdo al curso que va tomando la investigación, como decíamos, de acuerdo a las pruebas que van citando también los propios testigos, el material probatorio que van justamente presentando aquí en la Comisión de Juicio Político. Esto se puede extender más o puede durar menos. Lo que sí se pusieron de acuerdo que van a ser 4 testigos por jornada, Eso sí. para que eso no se haga tan extenso, no hacerlos esperar tanto a los testigos tampoco, sino que sea como más puntual y preciso, que sea más breve. El tema es que muchas veces quizás no se extiende tanto el tema de la toma del testimonio, ¿no? Sino también que se presenta esta cosa de el ida y vuelta entre los propios diputados, más en un tema que es tan político como el tema de la coparticipación. Seguramente que se va a prestar este tema del debate entre ellos, el ida y vuelta entre oficialismo y oposición, teniendo en cuenta que es año político, teniendo en cuenta que es un tema muy político y también que interesa a la mayoría de las provincias en la Argentina. Así que bueno, como decimos, va a ser un tema que seguramente va a traer mucho análisis. Y si te parece, José, vamos a meternos en el tema del día, juicio político, lo más importante del día de hoy, porque el día de ayer también hubieron varias comisiones que se reunieron, hubo mucho trabajo legislativo y parlamentario, pero vamos a arrancar específicamente con juicio político, escuchando la palabra del diputado Leopoldo Moró. Pretender desmerecer un trabajo que se ha llevado adelante con mucha responsabilidad durante muchas audiencias, con numerosos testigos, pruebas documentales y los elementos que se han ido aportando, sosteniendo de que esto ocurre en todos lados y que por lo tanto esta cuestión no tiene seriedad ni envergadura, me parece un argumento francamente débil. Efectivamente, es muy probable que en muchas obras sociales haya irregularidades, como se ha señalado incluso por parte de diputados de la oposición en muchas oportunidades refiriéndose a otras obras sociales. Pero no es lo que estamos discutiendo aquí. Esta no es una comisión que está discutiendo el funcionamiento de las obras sociales en Argentina. Esta es una comisión que está funcionando en virtud del artículo 53 de la Constitución Nacional, promoviendo un juicio político a los miembros de la Corte. A los miembros de la Corte. No es un puñado de personas que administran una obra social, que más allá de que pueda haber o no irregularidades, no están, por lo menos hoy, bajo nuestro foco. Estamos hablando nada más y nada menos que de la cabeza de uno de los poderes de la República, tan mentada en todos los discursos de la política, que tiene sí, efectivamente, una responsabilidad directa y colectiva sobre el funcionamiento de la obra social. Ahora, ¿qué sucede en esa responsabilidad colectiva? Que se adjudicaron roles, y esos roles están reconocidos en el famoso mail o correo electrónico del doctor Maqueda, que asume que efectivamente él se hizo responsable de ese rol que es supervisar el de la obra social, o la actividad de la obra social. Otros se hicieron responsables de otras áreas, la de la biblioteca, la de distintos temas o temáticas de la Corte, etc. Y surge a la luz de las evidencias que se han mostrado aquí, que esa responsabilidad era una responsabilidad directa. Bueno, escuchábamos entonces la palabra del diputado Leopoldo Moró, haciendo referencia a lo que fue hoy el tratamiento en comisión de juicio político, y para poder entender y analizar profundamente cuáles fueron los temas que abordaron, a qué puntos se llegaron, cuáles fueron las votaciones, porque fue, como bien lo estábamos anticipando con José, una jornada quizá atípica de juicio político, porque no fue una jornada en la cual se tomó testimoniales, sino que simplemente fue una jornada de donde estuvieron presentes los distintos diputados y diputadas nacionales, organizando un poco lo que va a ser la agenda. Así que, José, contanos cómo va a seguir esto. Una jornada que se había puesto en duda la semana pasada y que nosotros mismos lo habíamos expuesto acá porque lo habían dicho así mismo del propio oficialismo, que se pudiera realizar a partir del hecho de que, bueno, tenían dudas con el quórum. No hubo problemas para conseguir el quórum y hubo diputados del oficialismo y de la oposición presentes en este tema, en esta reunión que,
se avanzó con este Y debate. también la presencia de diputados que no suelen ser partes de la Comisión de Juicio Político. Pudimos ver la presencia del diputado Marcelo Casareto, del diputado Heller también, Claro, ¿no? Ciertas figuras que no suelen integrar la Comisión de Juicio Político, pero a veces, como es una comisión que se reúne periódicamente, es decir, una vez por semana todos los martes, eventualmente a veces hay temas de agenda y cambian a un jueves como en el día de hoy, pero es distinta la situación que pasa en las otras comisiones, que vienen todos los integrantes de esa comisión. En juicio político, como es una comisión que se reúne todas las semanas, muchas veces los diputados que integran la comisión no pueden estar todos, tanto del oficialismo como de la oposición, presentes todas las semanas. Entonces se da esta posibilidad del reemplazo, donde otro diputado de su mismo bloque venga a reemplazar, pero siempre para poder mantener el quórum necesario que establece el reglamento de la comisión. Muy buena observación, y aparte porque Heller, claro, cuando yo lo veía a Heller, digo, él puede llegar a hablar porque, claro, es un tema, como es la cuestión de la coparticipación de Buenos Aires, es un tema que lo ocupa a él y que puede llegar a hablar. No lo hizo hoy, pero seguramente va a estar ahí presente para exponer sobre este tema, más allá de que él es un hombre de la ciudad de Buenos Aires. Así que es un tema un poco engorroso para discutir esa cuestión, tratando de ser alguien de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, veamos a ver, la comisión entonces votó este jueves, eran los dos temas por los que estaba anunciada esta reunión, una resolución de traslado de cargos y prueba individualizada por mal desempeño al doctor Juan Carlos Maqueda. Así es la formulación técnica de esta cuestión, que se votó al principio de la reunión. Y también estableció, eso era lo que se había anunciado ya la semana pasada, un cronograma de trabajo para analizar las denuncias contra los miembros de la Corte por el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de coparticipación, suscripto en diciembre del año pasado y por el cual el máximo tribunal ordenó a la Nación devolverle el 2,95% a la capital federal. Sí, habíamos dicho, me quiero reparar acá, donde habla de la resolución para citar a Juan Carlos Maqueda. Recordemos que fue una resolución que se votó con 16 votos a favor, con la oposición, con el rechazo de la oposición. O sea, la oposición, Juntos por el Cambio no acompañó, ni la coalición cívica no acompañó este voto, sí 16 votos favorables del Frente de Todos. ¿Y qué significa el traslado de esto? Se le envía las actuaciones y se le envía lo investigado hasta el momento y se le dan 10 días hábiles para que Maqueda pueda responder respecto a estas supuestas acusaciones que se vienen juntando hasta el momento en esta etapa probatoria. Todas irregularidades o supuestas irregularidades que tienen que ver con el manejo de la obra social entre el año 2008 y el año 2021, y se le da la posibilidad a Juan Carlos Maqueda también por el reglamento, por la investidura que tiene de ser juez de la Corte Suprema de Justicia, no está obligado a venir a comparecer y se le da la posibilidad que pueda contestar por escrito. ¿Qué dicen en los pasillos de la Comisión de Juicio Político? Al parecer es lo que va a hacer Maqueda. No va a venir, pero al parecer podría llegar a tener voluntad de contestar por escrito. Eso iremos viendo cómo se va desarrollando en el transcurso de las semanas. Claro, porque ahí se plantea una situación. Yo lo que pensaba al principio, porque lo dijimos al principio en toda la previa, el hecho de que no necesariamente se iba a presentar ninguno de los miembros de la Corte Suprema, ni iban a declarar por escrito, que era una alternativa que tenían. Acá se habló de la obligatoriedad que tiene de declarar, aunque sea por escrito, porque me parece que le encontraron la vuelta a hacerlo, porque los únicos, por reglamento al menos, o sea, si bien ellos no están como acusados, los miembros de la Corte, los 4 miembros de la Corte, no necesariamente, no tienen la obligación de declarar ahora. En realidad, si en última instancia, si esto se aprobara y pasara al Senado, ahí sí tendrían que decidir si lo hacen o no. Claro. Ahí creo que sí, que deberían hacerlo, por lo menos por su bien. Habría que ver qué dice el reglamento en esa situación. Sí. Pero en el caso del reglamento del juicio político en la Cámara de Diputados, no lo establece necesariamente. Pero claro, los únicos que están exceptuados son el presidente y vice y los gobernadores. No habla de la Corte Suprema. Habla de la Corte Así que para este caso en particular, que se votó justamente esa resolución, ahí sí es una vuelta que le encontraron como para que hable sobre este tema. Claro, pasa que es similar al derecho que podríamos decir que tiene el imputado en un proceso penal. El imputado tiene la facultad o el derecho en realidad de declarar o no declarar en un proceso penal.
Acá esto es un juicio político, ¿sí? Que tiene que ver con un ámbito político, no con un ámbito judicial, porque la Cámara no tiene la facultad de imponer una pena en el caso de que se pruebe el mal desempeño, simplemente destituirlos del cargo en ese caso. Pero ellos están en calidad de imputados. Entonces es totalmente distinta quizá los deberes y las obligaciones que vos podés tener en calidad de imputado o en calidad de testigo. En calidad de testigo sí tenés la obligación de venir a comparecer cuando te cita o un juicio político o cuando te citan en el ámbito judicial. Incluso te pueden hacer comparecer por la fuerza pública, que no es lo que llegó a suceder con Tonón, pero fue un poco, estuvo ahí porque vino a comparecer por una resolución judicial. Si no hacía caso a esa resolución judicial, ahí sí iban a ir con la fuerza pública, como que estuvo ahí. Entonces es verdad lo que decís, José. Hay que ver la situación cómo se va a resolver, si efectivamente Maqueda está exceptuado o no y si va a contestar por escrito. De contestar por escrito debería remitir un informe dentro de los 10 días hábiles que le da la propia comisión a raíz del reglamento y lo tienen que emitir en forma digital y también en papel escrito. Así es. Bueno, entonces repasemos un poco. El oficialismo entonces, como decías, impuso su mayoría y aprobó esa resolución para citar el próximo 6 de julio. Esa es la fecha. Sí. Entonces al juez Juan Carlos Maqueda, a quien se le atribuyeron provisionalmente 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021, sí. 13 años. Fueron 16 votos a favor y la negativa de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos avaló otorgarle al magistrado 10 días hábiles para que informe a la comisión sobre los cargos formulados de acuerdo con el texto y conforme al artículo 13 del reglamento de la comisión que estamos leyendo permanentemente para ver cuáles son las cuestiones que establecen, no necesariamente son las que atienden los imputados. Claro, y aparte recordemos testigos. que una cosa es el reglamento interno de la Cámara de Diputados y otra cosa es el reglamento propio de la Comisión de Juicio Político, que es la que establece o regula estas situaciones de cómo se va a desenvolver el juicio político, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Y llegó el momento de escuchar la palabra de la diputada Vanessa Siley, que también forma parte de la Comisión de Juicio Político y estuvo hablando, decía lo siguiente. Efectivamente nos encontramos en la etapa de haber reunido las actuaciones sumariales de un primer momento, de un primer periodo, el que sí hemos denominado periodo Maqueda, con todos estos fundamentos, sobre obra social. Esto es el artículo 13 del reglamento. Reunidas estas actuaciones, esta investigación, esta primera etapa, se le puede dar traslado, se le puede cursar notificación al magistrado, en este caso al doctor Maqueda, para que venga a informar a la comisión. En ningún momento esto es una imputación o se lo puede asemejar a ninguna otra figura procesal. Es incluso una facultad del denunciado, en este caso cualquier ministro de la Corte, en particular del doctor Maqueda, venir a hacer uso de su voz e informar a la comisión lo que tenga para decir sobre esta reunión de actuaciones sumariales que es prueba y cargos, que es lo que se le ha cursado a el ministro Maqueda. Esto lo quiero dejar bien en claro porque incluso si no vas a ver no se viene a defender. No es una etapa de ejercicio de defensa. Es más, el propio artículo 13 del reglamento dice que no obsta el verdadero derecho de defensa que se utilizará en el Senado oportunamente. Esta figura del artículo 13 ya lo explicamos, está bien que el doctor Tonelli no estuvo presente, pero lo explicamos en su naturaleza la pasada reunión cuando nuestro bloque hizo la presentación respectiva. Y que es importante que se sepa, la presentación que hicimos la semana pasada como bloque es una presentación que no se hace desde la presidencia, se hizo desde el bloque nuestro. La presentación desde la presidencia es la que estamos poniendo a consideración el día de la fecha, que fue cursada con anterioridad, por lo cual pudieron ustedes expresarse correctamente, que es lo que corresponde. Lo que se le va a circular, lo que se le va a notificar al juez Maqueda es lo que ustedes tuvieron y lo que ustedes están contestando ahora. Así que no hubo quiero decir esto, no hubo
ningún acto intempestivo por parte de la conducción de la comisión. No hubo ni hay una imputación a nadie, sino lo que estamos haciendo es reuniendo las actuaciones sumariales, todo el proceso de investigación hasta la fecha. No hay un auto de procesamiento, creo que también se utilizó esa analogía, que también es incorrecta. Se reúnen y se le cursa para ver si el ministro Maqueda, después de haber sido el más nombrado acá, pero no por estos diputados y diputadas, por la cantidad de testigos que vinieron. Por la cantidad de testigos que vinieron. Por la prueba informativa que se recogió. Por ese motivo es que se le cursa al ministro Maqueda para que él pueda venir a informar. Puede hacerlo por escrito si quiere también. O puede, si quiere, no hacerlo. Bueno, muy clara entonces la diputada Vanessa Siley de cuáles serían las opciones o las alternativas que podría tener Maqueda respecto a este pedido de informe que le corrió vista la Comisión de Juicio Político. Y José, ¿cómo continúa esto? A ver, bueno, la resolución es de 53 carillas y hago hincapié en las 53 que me llegaron la noche anterior y la tuve que leer. Sí. ¿Las leíste las 53? No, las repasé todas porque Sí. buscaba cuál era la resolución, porque bueno, esto es para abogados, para vos era. Ajá, sí. Entonces, y para entenderlo, bueno, siempre dónde está todo, lo importante al final de todo, donde se resuelve en la tal resolución. cosa. Y entonces, bueno, para ver todo, pero bueno, en esas 53 carillas detallaba todo lo que había sido el juicio hasta ahora. Ujú. Y bueno, Todo y lo leyó específicamente, hoy. claro, todo específicamente relacionado a lo que es la obra social, ¿no? Porque esta subcomisión se abrió para seguir investigando puntualmente obra social. Sí, pero en las 53 carillas incluía todo lo que es el juicio en sí. Ah, ok. Todos los temas. De todas del maneras, juicio. hacía hincapié. En determinado momento se desenganchaba y empezaba a explicar todo lo que había pasado y remitía a las taquigráficas, inclusive, de lo que tiene que ver con la obra social. Ujú. Bueno, 53 carillas dispone la creación de una subcomisión, que esto había generado tanta expectativa a partir del momento en que la diputada Vanessa Siley lo había anunciado en esa lectura que hizo sobre el cierre de la última reunión que había habido y bueno, había generado escozor de parte de una reacción negativa de parte de la oposición para continuar con la investigación respecto a las irregularidades en la causa de obra social. O sea, va a ser una subcomisión que va a seguir investigando en todo lo que fue, porque esto se había analizado los 13 años de la gestión Maqueda, pero bueno, ahora querían investigar todo para adelante y para atrás. Y las responsabilidades que pueden corresponder a los demás ministros, porque bueno, ahora le apuntan a quien, a Rosati, que es el que está a cargo en la actualidad. En un momento dado, la diputada oficialista Vanessa Siley dijo que, bueno, cuál iba a ser su composición. Ella la va a conducir y estará también integrada por Rodolfo Tailade. ¿Cómo podía no ser así? Y la oposición dejó pendiente para la próxima reunión la designación de su representante. Esto tiene que ver con que cuando anunció Vanessa Siley quiénes iban a estar, ella dijo, voy a estar yo, va a estar Rodolfo Tailade, va a estar la diputada Paula Oliveto, y se ve que Paula Oliveto le dijo que no. Entonces le dijeron, bueno, alguien que ustedes designen. Entonces, en definitiva, quedó como que va a haber dos diputados de la oposición más. O sea que, y se aclaró que esa subcomisión no es que va a tener la posibilidad de seguir actuando, no es una comisión paralela que va a funcionar paralelamente a lo que es la comisión formal, sino que va a ser una tarea que por lo bajo van a seguir investigando, revisando cosas, todo lo que sea que citar o alguna cuestión así tiene que ser expuesto de manera pública en la propia sesión, Así es. en la propia reunión. Veamos la próxima placa. En ese momento también, ya que vamos a describir todo lo que fue la reunión, en esos momentos Germán Tenemos Martínez otra placa, también, sí. ahí vamos a ver otra placa. Y mientras tanto, digamos que Germán Martínez pidió justamente que se designara a Ricardo Herrera como vicepresidente segundo, justamente para que se lo repusiera en el cargo, justamente por el hecho de que, bueno, él no había estado, entonces con este tema de que se los van rotando los legisladores, él por las elecciones en La Rioja no había estado, entonces ahora volvía a su cargo, entonces en tono de chanza y guiñándole un ojo,
Carolina Gaylar, la presidenta de la comisión, dijo, bueno, ahora voy a poder ir al baño. Y entonces después aclaró, ¿no? que bueno, que López se ha portado bien, dijo López en referencia a Juan Manuel López, que es el vicepresidente y es de la coalición cívica, y que no es un detalle menor, él nunca, en realidad nunca ocupó el lugar de Gaylar, o sea, ellos acompañan el juicio político, pero no toman ese protagonismo a partir del hecho de llevar adelante esta comisión. Así es. Bueno, ¿Cómo fue el voto negativo? A ver, el voto negativo de este tema fue fundamentado por los diputados Pablo Tonelli y Juan Manuel López, y se pronunciaron a favor del enjuiciamiento Leopoldo Moro y Vanessa Sile. En el caso de la parte más extensa fue la del diputado Tonelli, que argumentó por qué, decía él en particular que bueno, que si vamos a analizar las obras sociales que andan mal, entonces analicemos también el IOMA, analicemos el PAMI, hagamos el juicio político a todo el mundo. No es así, en realidad. Y entonces insistían que todas las obras sociales y que todo lo que se había expuesto no ameritaba un juicio político, sino que afectaba, obviamente decían, no es que esté bien, que funcione mal, sino que todas las obras sociales no funcionan bien, tienen elementos, pero son funcionarios, en todo caso, de menor jerarquía los que son responsables de esto. Y hablando de Pablo Tonelli, tenemos un tape de lo que decía el diputado Pablo Tonelli en la jornada de hoy de juicio político, y bueno, vamos a ver qué decía si seguimos analizando. Las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la obra social no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país. Yo la invito a que convoquemos a personas que no han sido bien atendidas por el PAMI o por el IOMA, y le aseguro que llenamos la plaza del Congreso con personas que no han recibido sus prótesis en término, que la ambulancia les llegó tarde, que no le dieron el turno para la cirugía, etcétera. Es decir, no son irregularidades, son defectos en el funcionamiento de la obra social que por supuesto no hay que elogiar ni aplaudir, pero están lejísimos de constituir mal desempeño como se pretende. Por otra parte, estas supuestas irregularidades, para las cuales hemos escuchado muchos testigos, hemos reunido muchos papeles, mucha documentación, etcétera, no son otra cosa más que la reproducción de las conclusiones de la auditoría que ordenó la propia Corte. Estamos, en definitiva, repitiendo, nada más que dándoles un carácter mucho más grave, o pretendiendo darle un carácter mucho más grave, estamos, en definitiva, repitiendo las conclusiones a las que llegó la auditoría ordenada por la propia Corte, y respecto de las cuales la propia Corte tomó decisiones para subsanar, para corregir esos defectos encontrados por la auditoría. A lo cual se agregan algunos cargos verdaderamente curiosos, por no decir cosas más graves, como por ejemplo la falta de designación de directores o de no sé qué funcionarios. Mire, Presidenta, si la falta de designación es causal de mal desempeño, en este mismo instante denuncio y pido el juicio político de todos los diputados, incluido yo, y de todos los senadores, que hace no sé cuántos años que no designamos al defensor del pueblo. Creo que vamos por 10, 12, 15 años, no sé cuánto hace que no designamos al defensor del pueblo. Pues entonces, si no designar a un funcionario es causal de mal desempeño, sometámonos todos nosotros a juicio político. Desde ya me declaro culpable. Bueno, escuchamos entonces la palabra del diputado. Un poco escuchamos lo que fue la palabra de los oficialistas, un poco el punto de vista de los diputados de la oposición. Y José, ¿qué más hubo del análisis de esto? Claro, lo escuchaba Tonelli, que hacía referencia a la falta de designación, o sea, las cuestiones puntuales que han establecido un poco las causas por las cuales se lo inculpa a Maqueda. Veía que se hablaba de 13 cargos, pero puntualmente vamos a detallar cuáles son los cargos algunos de los cargos que se le endilgan: haber tenido un sistema informático obsoleto en la obra social que permitía irregularidades,
Eso fue confirmado por los contadores, se dijo durante la reunión de hoy. Sistemas contables que no eran certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas también. Además de estados contables que los contadores decían que no podían dejar constancia de esa información, que no podían haber sido adulterada. Y la vacancia en la conformación de la estructura de la obra social, decían también ese detalle que tiene que ver con la falta de designación, que le pareció un disparate a Tonelli no designarlo, y llegó a decir también que en ese caso también se lo podía enjuiciar al presidente de la Nación por no haber completado la Corte Suprema, porque recordemos, desde la renuncia de Hayton de Nolasco no ha mandado ningún pliego para analizar. Así es. Bueno, ahora vamos a pasar entonces, ya ese tema fue expuesto, entonces ahí pasaron a la cuestión de... A ver cuáles fueron los fundamentos de la coparticipación, a ver en qué se fundamenta para empezar a investigar respecto a esta temática. En este tema, bueno, fueron expresados los fundamentos por el diputado Marcelo Casareto, por eso estaba presente en esta reunión. Yo no sé si ahora lo designaron también, él no es integrante de esta comisión, bastante tiene con las comisiones que ocupa, pero acá fue el miembro informante, se podría decir de alguna manera, quien situó el origen del conflicto en 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri aumentó la coparticipación federal de impuestos a favor de la ciudad de Buenos Aires a través del decreto 194, elevando a 1.40. Ahí estamos, sí. Ahí va, de nuevo. 1,40%, sí. Que percibía la ciudad de Buenos Aires, entonces al 3,75%. Y dijo, Casareto decía que el decreto en sí no establece cuál es el destino de aumento de esos fondos, genéricamente habla de una mayor autonomía para la ciudad. Eso es lo que decía él. En particular. Y bueno, llegó el momento de hacer un pequeño corte. En el próximo bloque tenemos el tape de lo que decía el diputado Marcelo Casareto, así que seguramente lo vamos a poder escuchar y vamos a ir analizando aquí en profundidad con nuestro compañero José. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso ChatGPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene tres pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso.
este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. ¿Cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosque protegido, pueda mantenerlas en el tiempo? Bien. Porque si no es una falacia, lo va tirando de a poco y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Desde ya, pasarnos en una transición energética puede traer más trabajo, puede traer más salud, puede traer limpieza en el aire, que se lleva a 9 millones de personas están expuestas a una muerte prematura por contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, ecológico y social. Ecoagenda, jueves 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. 9 en punto de la mañana. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. La ley Nicolás, o Ley de Calidad de los Equipos de Salud y Seguridad del Paciente, es una iniciativa que llega al Congreso por impulso de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud. Lo importante acá es que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia, tenemos familiares que se atienden y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes y también que haya un protocolo de acciones. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso, un análisis un poco detallado y profundo de lo que fue hoy la Comisión de Juicio Político. Adelantábamos que fue una jornada atípica, podríamos decir, porque solamente se reunieron legisladores y legisladoras nacionales. No hubieron testigos convocados en el día de hoy. Se votaron varias cuestiones, varios planteos que se plantearon desde el punto de vista de distintos frentes y también, se estableció un poco el cronograma de cómo va a ser el análisis de la investigación sobre la coparticipación y quiénes van a ser los testigos que están citados a comparecer de aquí en adelante. ¿Con qué seguimos, José? Ahí, estábamos con el diputado Casareto, que había expuesto un poco los detalles de cómo había sido. Él describió todo en una larga exposición. Sí, lo vimos como en un momento se armó como un cruce ahí tenso con algunos diputados de la oposición. Sobre el final se trenzó con los diputados y un poco se le salió la chaveta porque empezó a decir, sobre el tema de la ciudad de Buenos Aires. Porque este es un juicio político, un juicio político que tiene mucho de política, obviamente, y nadie le podrá objetar en última instancia al oficialismo elegir los tiempos de los temas de debate. Sí. Entonces recordemos, el tema de la cuestión de juicio, la parte de juicio político que tiene que ver con el 2x1, cuando se trató en vísperas del 24 de marzo, en esa semana, más o menos, después. Y ahora se trata, por ejemplo, este tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires deliberadamente en momentos de la campaña electoral, donde uno de los protagonistas es justamente Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, justamente. Entonces, en ese momento, desde la oposición le advertían, que se iba a tratar de hacer, evidentemente, una cuestión, avanzar por la cuestión política, porque justamente Casareto termina nombrando a
Fernando de la Rúa, dice, Sí. nos vendieron un jefe de gobierno, después pasó con Macri, que fue jefe de presidente, después gobierno. Macri, y ahora quieren hacerlo Lo mismo con con Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. Esas Esas fueron las palabras que dijo Casareto y fue como saltaron inmediatamente de la oposición Ahí a saltaron, refutárselo. Y bueno, se generó un poco un clima un poco tenso que tuvo que intervenir la diputada Gailiar de alguna manera para poner orden como presidenta de la Comisión de Juicio Político, sí. Así es, y bueno, Casareto también hizo referencia a un convenio, él había descrito inicialmente qué era lo que se había hecho, con cómo se había llegado a ese aumento de la coparticipación. Él habló también de un convenio suscripto el 5 de enero, recordemos, este aumento de la coparticipación tuvo como excusa el tema de que, bueno, el traslado, de que se justificaba que si se le hace el traslado de la seguridad de la policía a la ciudad de Buenos Aires, tiene que ser con fondo, así lo establece la Constitución, y bueno, eso establecía una transferencia progresiva a la ciudad, pero está claro que el decreto que aumenta la coparticipación no tenía fundamento alguno en el decreto que firmaba el presidente. Entonces decía, bueno, esto es lo que mencionábamos respecto de lo que había dicho Casareto. Ahora veamos la próxima placa, que tiene que ver con que las propias autoridades decían entonces que parte del aumento se iba a trasladar ahí. Un detalle no menor, y lo decía Casareto, dejaba entrever que era parte del aumento, o sea que era como un reconocimiento de que no era todo para el tema de la policía. Está claro que el decreto que aumenta se iba a trasladar. A partir de eso hubo una serie de planteos de parte de los gobernadores que saltaron estamos hablando de 2016, saltaron para cuestionar lo que había sucedido y se reunieron con el que era ministro del Interior de ese entonces, Rogelio Frigerio, a quien cuando lo nombra Casareto claramente tiene, me imagino lo que debe pasar por su cabeza, porque bueno, tiene un encono particular con Rogelio Frigerio, que es candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, de donde es Casareto. Bueno, Frigerio se reunió en su momento con gobernadores de distintas provincias. El funcionario terminó diciendo a la prensa en ese momento, lo recuerdo específicamente, sí, que corregiremos el decreto de coparticipación a la ciudad. Fue un error, dijo en ese momento. Vamos a asegurarnos de que a la capital le llegue lo que implica el traspaso de la Policía Federal. Fue una especie de reconocimiento en ese momento de lo que había sucedido. Y realmente, en definitiva, eso no sucedió. O sea, no hubo ninguna vuelta, una marcha atrás con el tema del decreto. Sí hubo se atenuó, y lo mencionó también Casareto en la reunión de hoy, que se atenuó el importe al 3.5% de la coparticipación. Eso fue lo que se resolvió en ese momento. Bueno, si te parece, José, que estuviste hablando del diputado nacional Marcelo Casareto, vamos a ver qué decía en la Comisión de Juicio Político. Básicamente, para información de quienes están siguiendo esto por vía televisiva, por los medios, esto se refiere a un conflicto que viene ya de hace algunos años, que se origina fundamentalmente a partir del año 2016, en los cuales, en primer lugar, el gobierno nacional, que encabeza el entonces presidente Mauricio Macri, decide aumentar la coparticipación federal de impuestos en favor de la ciudad de Buenos Aires. Emite un decreto, el 194, por el cual la coparticipación aumenta del 1,40 al 3,75. El decreto en sí no establece cuál es el destino de ese aumento de los fondos coparticipables. Genéricamente habla de las erogaciones necesarias para una mayor autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno mira a qué debiera aplicarse, en los fundamentos después, verbalmente, se habla de la transferencia de servicios de seguridad de la Policía Federal en favor de la ciudad de Buenos Aires, en base a un convenio que se había firmado unos días antes, el 5 de enero del año 2016, que habla de la transferencia progresiva a la ciudad de Buenos Aires de estos destinos. Pero está claro
que el decreto que aumenta la coparticipación federal en la Ciudad de Buenos Aires no tiene fundamento alguno en el propio decreto que firma el presidente. Si uno mira lo que es la repercusión al día siguiente, estaba recién repasando los medios del 18 y 19 de enero del 2016, Clarín, La Nación, Infobae, por mencionar algunos, dicen: Macri saldó una deuda histórica con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la demanda de mayores fondos de coparticipación. Y hace una correlación entre los supuestos fondos que aportan a la recaudación impositiva la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que recibe considerando una coparticipación per cápita. ¿Tá? Las propias autoridades de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento plantean que parte del aumento se va a aplicar a la transferencia de servicios en materia de seguridad. Parte. O sea que desde el vamos, el decreto no especifica destino, ni tampoco se especifica una relación entre ese aumento de la coparticipación con el servicio que se transfería. Escuchábamos la palabra entonces del diputado Marcelo Casareta, bueno, dando un poco los fundamentos de su postura, un poco también de lo que es la postura de su bloque respecto al tema de la coparticipación. ¿Y cómo va a seguir este tema, José? Sí, bueno, acá siguió Casareta exponiendo sobre el tema largamente y bueno, se llegó toda esa descripción de cómo llegamos a esta cuestión del juicio político. Llegamos a la Corte Suprema cuando tres audiencias tuvo la Corte Suprema. Y luego de que la ciudad no aceptara las ofertas realizadas porque se mantenía en la cuestión de, bueno, mantener ese 3.5% que había tenido originalmente, se dictó la medida cautelar que ahora el oficialismo objeta en contra del Estado Nacional, sin resolver la cuestión de fondo. Esto hizo hincapié el diputado Casareto porque dijo, este es un tema que no está definido en definitiva. E insistió en que lo que está haciendo es concentrar recursos en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Por ahí fue la cuestión de que se genera esa especie de enfrentamiento entre las provincias y la ciudad, que es un poco lo que vos mencionabas al principio, sí, cuando debatimos esta cuestión de la coparticipación. Casareto decía que la cautelar lo que viene a hacer en forma injustificada es establecer un promedio entre lo que reclama la ciudad, que es el 3.5, y lo que paga el Estado Nacional, que es el 2,95 en forma transitoria. Una responsabilidad de determinar a ojo de buen cubero, decía, que en definitiva se le sacó al Estado Nacional a las otras provincias para darle más fondos a la ciudad. Cosa que en definitiva no era exactamente lo que había sucedido. Dijo la oposición que ahí participó el diputado Pablo Tonelli, nuevamente muy participativo hoy, porque en los dos temas que se trataban hacía falta un jurista y encima es alguien que él fue procurador de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, él fue el que dijo el tema de que cuando se redactó la ley de coparticipación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego no eran consideradas, una como ciudad autónoma y la otra como provincia, y que por eso el tema de las coparticipaciones y de los recursos se los asigna por decreto. Claro, así es, decían, porque no podían, porque en ese momento diputados del oficialismo también habían expuesto, también estuvo Susana Landricini, que decía que bueno, que la referencia de situaciones puntuales que se daban, ellas de Río Negro, y situaciones puntuales que se daban entre Río Negro y Neuquén, donde necesitaban fondos específicos, por ejemplo, para la localidad de Anhelo, cerca de Vaca Muerta, entonces con ese mismo criterio tendría que haber por decreto aumentarle la coparticipación. Él decía que no se resuelven las cosas, que la cuestión de las provincias que ya tienen una ley que se estableció y que no se, a pesar de que la Constitución manda que hay que modificarla, no se modificó ni se va a modificar en definitiva, sí, porque necesita una mayoría especial que nunca se va a lograr. Que bueno, eso no puede ser porque las provincias tienen que atenerse a la coparticipación que les corresponde. En el caso de las provincias que nacieron, que Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, que nacieron después de que se hizo la Constitución, sí, se reformó la Constitución, necesita que ahí hay que hacerlo por decreto. Por decreto, exactamente. En última instancia. Y a ver bueno, cómo sigue, a ver, cómo va a seguir la comisión de juicio político. ¿Cómo sigue la próxima audiencia? La próxima audiencia, en definitiva, esto se habló al final, lo más interesante, sí, ahora lo que viene es todo el aperitivo de lo que viene en las próximas. El martes 27, entonces la semana que viene contabilizamos que no va a haber reuniones. Ya tenemos una semana menos. Una semana menos. Sí. Pero después van con todo, van
martes 27 de junio a las 13 con la presencia, volvemos a los martes, con la presencia del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, gobernadores. Y también precandidato a presidente. Sí. A ver, 27 de junio es el cierre de listas, es el 24, o sea que ya para ese momento se verá en calidad de qué viene. Exacto. Sí, de todas maneras, esto está en función de lo que puede haber cambios, como ya hemos visto varias totalmente. veces. También van a estar gobernadores, no se sabe cuáles serán. El doctor Horacio Díez, quien trabaja en la Procuración del Tesoro y fue quien presentó la recusación. Distintos fiscales de Estado van a estar convocados. Todo eso se va, en definitiva, a ir analizando. Tienen 2 semanas para resolver quiénes son los nombres. El 4 de julio van a ser convocados Silvio Robles y Marcelo Alessandro. Anda comprando pochoclo, porque esa... Uno diría, si viene, bueno, tiene que venir, pero en definitiva, todos. Ahí dudo que se respete este tema de los 4... De los 4 testigos por día y que sea dentro de todo acotado, porque la cantidad de cosas que van a tener para preguntarles y bueno, investigar sobre esto, claro, va a dar seguro. mucha letra. Porque aparte la diputada Carolina Gailar había dicho, bueno, veremos a ver si se convoca a todo, que sería entre la segunda y la tercera audiencia. Bueno, en definitiva después se dijo el 4 de julio que hubo algunas chances, señalando que, bueno, son es el Día de la Independencia de Estados Unidos. ¿Y qué temas quedan por debatir? A ver. Y bueno, en definitiva, a ver, veamos, hagamos un raconto de los temas. En definitiva, son 5 cuestiones en las que ha hecho eje, si bien hay 14 causas de juicio político. Repasémosla. El beneficio a genocida por parte de la Corte Suprema en acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri. Todos estos detalles los saqué de esas 53 páginas que tenían ahí ese detalle. Esto fue lo del famoso del 2x1, que incluso vino Estela de Carlotto a testificar sobre este tema. Este tema ya pasó, lo tildamos, ya está. Cooptación del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este tema es el que viene después de Es el siguiente de coparticipación. Así es. La posible connivencia entre la Corte Suprema y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para obtener una decisión favorable sobre la transferencia de recursos. Este es el que arrancó hoy. Sí. Abuso de poder, donde se investiga la falta de excusación del doctor Carlos Fernando Rosenkrantz en causas donde fueron parte sus ex clientes y distintas acciones del ministro Ricardo Lorenzetti que implicarían abuso de poder. Ese es un tema que no se hizo mucho hincapié hasta ahora, pero no creo que se dilate tanto, pero puede fallar. Me parece que sí, pero ahí son cuestiones puntuales que le apuntan a Rosenkrantz. El último, incumplimiento de las funciones de fiscalización, supervisión, control y dirección de la Corte Suprema respecto de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Ese tema ya pasó. Así es. Entonces, como vemos, queda un temario bastante extenso todavía para seguir analizando aquí en la Comisión de Juicio Político. Y para darle un cierre al tema del día de hoy, vamos a escuchar qué decía el diputado Eduardo Valdés, que habló sobre esto. Hoy hemos votado el pedido, el contenido de lo que nos gustaría que el juez Juan Carlos Maqueda nos conteste, ya sea presencial o por escrito, ¿no? Casi dando por concluida ya la etapa de investigación de la administración de la obra social por parte de la Corte Suprema de Justicia y específicamente por Juan Carlos Maqueda, según reza de un mail que la Corte misma nos mandó a nosotros, donde está Maqueda rindiendo cuentas como administrador de la obra social a sus pares. Y a su vez hemos dado comienzo a la investigación sobre lo que fue el fallo de la coparticipación federal a favor de la Ciudad de Buenos Aires, donde no discutimos el fallo, discutimos el cómo se construyó ese fallo de acuerdo a información pública que llegó a nosotros a partir de que, mucho después de que se había dictado el fallo, Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, de Rodríguez Larreta, el responsable del área jurídica, mantiene conversaciones con Silvio Robles, el director general, la máxima autoridad debajo del presidente de la Corte, Rosati, donde Robles le da instrucciones
para que sepan cómo construir este fallo. Y cuando el 5 de enero, concretamente, le dice ya tenemos el fallo redactado, pónganle el fallo Robles de cómo lo hizo a su imagen y semejanza. Y llama la atención porque Robles no es abogado. Robles no tiene capacidad para hacer un fallo. Entonces, ¿cómo se construyó ese fallo? Particularmente, un fallo de coparticipación federal, que es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabe por qué es competencia originaria? Porque las provincias, cuando construyeron, delegaron en la nación el poder de árbitro de la Corte Suprema de Justicia para resolver problemas entre provincias. Le establecen que las provincias, los gobernadores, son los agentes naturales del Estado federal. ¿Por qué entonces la Corte Suprema no convocó a los únicos establecidos por la propia Constitución, que son los agentes naturales, a los que debería haber escuchado con recursos de coparticipación? Porque esto no era un problema de la ciudad de Buenos Aires y la nación, era un problema de todas las provincias. Se nos fue el programa, José, gracias por compartir en el día de hoy. Nos volvemos a reencontrar mañana, día viernes, como todos los días a las 18 horas, aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Chau.